Ahora nos vamos a pasear por las calles de una ciudad alicantina, donde el misterio y sus leyendas campan a sus anchas. Te recomiendo que si tienes la oportunidad de poder visitar esta ciudad, lo hagas por la noche, bajo el manto de las estrellas, pues caminarás entre antiguos cementerios con sus leyendas de aparecidos, lugares marcados por el crimen. Y no puedo dejar sin mencionar a la Inquisición, que también dejó su huella en esta ciudad. Hoy nos visitarán por esas calles de la ciudad alicantina de Elche nuestros invitados Santi García y nuestra gran amiga Verónica Cano a través de su libro Elche, Misterio, Leyenda y Tradición. Hola Santi, hola Verónica, bienvenidos a Misterios Universo La Red. Muy buenas noches, Víctor. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, Santi, eres nuevo por el programa. Verónica ya es una persona, ¿no?, asidua y una colaboradora del programa. Y ya nuestros amigos que sigan el programa ya la habrán escuchado en esos crímenes tan crueles, ¿no?, y esos casos que nos trae. Pero bueno, Verónica, para quien no la conozca, su especialidad es criminóloga y es analista del crimen y es titulada en investigación privada. Santi, en cambio, es escritor y arqueólogo y se dedica al mundo de la investigación desde hace algo más de 2 décadas en ciudades como Ampurias, Roma o Zaragoza. ¿Alguna más, Santi, que se me haya quedado? Sí, bueno, la propia Elche, Murcia, toda la región de Murcia, que es donde más me estoy moviendo últimamente. Mira. ¿Y qué tipo de investigaciones haces en estos lugares, Santi? Pues en 2 vertientes, una más histórico-arqueológica, en referencia pues a los proyectos en donde estoy colaborando, pues en supervisiones de arqueología urbana o excavaciones de urgencia. Y otra más misteriosa, por decirlo de alguna manera, en relación a las diferentes actividades que llevamos a cabo en la propia región. Muy bien. Y bueno, eres arqueólogo de profesión. ¿Qué nexo has encontrado con el mundo del misterio y con el mundo de las posesiones, por ejemplo, que también lo tocas en el libro? ¿Cómo te has sentido atraído por ese mundo? Bueno, para empezar, es un mundo en sí fascinante y bueno, hay una cosa que está inherente en el ser humano y en el hombre desde que es hombre, que es el propio gusto, el propio investigación, el propio saber más de lo que estás viendo en tu día a día, recordar el pasado o sobre todo el lanzarte hacia lo desconocido. En ese sentido, el misterio, el tema de las posesiones, como bien comentas, se encajan mucho en la cosmogonía, por ejemplo, cristiana y judíaca. Muy bien. Bueno, Verónica, por tu parte hablas de catástrofes o epidemias y también nos hablas de apariciones de la Virgen. Desconocía esta parte tuya y mira que llevamos mucho tiempo hablando y te has alejado un poquito del crimen. Sí, me he alejado totalmente del crimen porque en realidad también tengo esta faceta un poquito oculta, aunque no la empleo con asiduidad. Pero lo que es el desmontar misterios siempre me ha fascinado. Es algo que he llevado conmigo desde el tiempo más ancestral, creo, ¿eh? Muy bien, bueno, pues empezamos ya con el libro, ¿no? Empezamos a ahondar en algunos de los temas que tocáis. Y bueno, vamos a hablar de la maldecida tabla de la Ouija que lleva entre nosotros muchísimos años. Y se le ha considerado como una puerta que conecta con el más allá sin tener la menor idea de quién será el afortunado o afortunada que se cruzará esta puerta. Lo que empezó como una diversión puede llegar a convertirse en una pesadilla de muy mal gusto. ¿No es así, Santi? Porque si nos vamos hasta la calle Santa Ana, nos vamos a parar exactamente en el número 22. ¿Qué caso es el que encontraremos ahí en ese lugar exactamente? Pues es un caso muy potente, también muy especial y muy desconocido, hasta el punto que el corroborar todo este caso, la investigación me lleva a Murcia, a través de un suceso, no de similares características, pero en donde sí
aparecía también la tabla Ouija de por medio, expedientes de la Policía Nacional conectaron con un caso en Elche y pude ver los desarrollos que en cierta manera se parecían bastante. El caso de la calle Santana número 22, como bien dices, está relacionado con la Ouija. En un momento determinado, ese edificio tiene pues más o menos una construcción en catastro del año 1974. Aunque los sucesos comienzan bastante más tarde, a raíz de una sesión que un matrimonio hace con otros amigos con la tabla Ouija. El tema es que, bueno, pues a raíz de esa sesión, la protagonista, la mujer de Florentina, empieza a cambiar lo que es su forma de ser, una persona que era afable, una persona que era prácticamente cariñosa, sin buscar problemas, una persona que disfrutaba de la vida, comienza a convertirse en una persona oscura, en una persona ruin, en una persona pues muy, muy, muy problemática. Todo desemboca, o todo esto en una evolución de varios meses, incluso podríamos hablar casi un año, acaba con que de repente la familia deja de estar en contacto con este matrimonio, cada vez a su vez tenían 3 hijos, y en un momento determinado se encuentra el cadáver sin vida, ahorcado, de esta protagonista, de esta mujer. Al cabo pasan los años, y a finales de los años 80, en este edificio de la calle Santana hay una remodelación en unas obras, y en esas obras aparecen emparedados 3 cadáveres, un varón y 3 pequeños, una niña, una chiquilla y dos pequeños, correspondiente o coincidente con la familia de Florentina. Desde entonces, varias personas que han estado en el entorno, o que han alquilado los pisos que corresponderían a esta historia, prácticamente son pisos de alquiler, han tenido experiencias bastante importantes en su interior. Relatos de golpes en las puertas, sombras que aparecen, gritos en mitad de la noche, que hacían incompatible la vida con estar en ese piso, en ese entorno. Es muy curioso porque muchísimos de los casos que al menos he tenido yo la posibilidad de estudiar referentes a la Ouija, tienen su germen en los años 60 y los años 70, y bueno, algunos no han acabado mal, ni muchísimo menos. Otros sí, si quieres ahora te cuento algún que otro. Pero lo que me llama muchísimo la atención desde el punto de vista de la antropología es cómo algo sucede en esas 2 décadas para que miles y miles y miles de personas se inicien en la Ouija. Y ese algo, y no sé si estaréis de acuerdo, también pues, os lanzo la pregunta, ese algo parece que es que no había otra cosa que hacer, es decir, un simple pasatiempo, un simple juego que nos dan a experimentar algo que no llegamos a controlar, que no sabemos con qué nos conecta, o no sabemos exactamente qué es lo que sucede, a lo mejor en nuestro propio interior, cuando realizamos una sesión de Ouija. Otro caso, por ejemplo, en este caso lo tengo centrado en el Palmar, en Murcia, 3 niñas que hacen una sesión de Ouija en el colegio a mediados de los años 90, en donde pues a partir de ese momento una chica tiene un accidente con el coche, no le pasa, entre comillas, no le pasa nada, pero bueno, el accidente ya de por sí es algo bastante importante.
Otra tiene insomnio, pero no porque no pueda dormir, sino porque no quiere dormirse. Dice que tiene pesadillas con una sombra que no para de perseguirla. Y otra, que es el tema que a mí me llega, una chica que de repente tiene episodios de ansiedad, episodios de tener que salir corriendo, tener que esconderse, de quedarse bloqueada en cualquier parte y sin motivo aparente. Lo mismo podía estar en clase, lo mismo podía estar viendo una película en el cine, con las amigas, en casa, tranquila. Con lo cual, desde el punto de mi experiencia con estos temas, tengo la sensación de que se activa algo en nuestro interior. No sé si podríamos llamarlo sugestión, porque los episodios son muy, muy diferentes, en donde a raíz de esta sesión, o a raíz de una sesión con la tabla Ouija, comienzan a suceder cosas en el entorno de estas personas. Claro, Santi, pero por ejemplo, vale, esa parte yo también estoy un poco de acuerdo contigo, ¿vale? Con esta parte de que a lo mejor somos nosotros mismos los que nos sugestionamos, nosotros mismos somos los que vemos las cosas, pero lo curioso es que en algunos casos, contando con que es verdad los relatos, ¿no?, que cuentan las personas afectadas, en algunos casos esa imagen, esa situación, ¿no?, esa imaginación, ¿no?, de nuestras mentes es un poco colectiva en algunas ocasiones. ¿Cómo puede ser que tú y yo sintamos o vivamos lo mismo o veamos lo mismo? Claro, eso hay una teoría que Marvin Harris la desarrolla en su introducción a la antropología, que habla de que el ser humano, ante la misma influencia, ante la misma situación, va a responder de la misma manera. Eso no te estoy hablando de una sugestión colectiva, ni muchísimo menos. Estoy hablando de que ante mismos estímulos, nuestro ser, por decirlo de alguna forma, va a responder o va a identificar las mismas cosas. Claro, yo también estoy contigo en el sentido de que hay veces que los relatos son parecidos, pero no son iguales. Es decir, se demuestra de que algo sucede, se demuestra de que algo entra en esa casa y no se sabe controlar. Claro, aquí sí tenemos tres vías. Pues podemos hablar de a lo mejor demonios, a lo mejor seres de la noche que nos invaden, básicamente porque nosotros les damos permiso para acceder a nuestro lado, de sugestión, de seres que están deseando entrar en nuestro mundo. Son unas hipótesis que se parecen todas mucho, pero que ninguna da una explicación certera de lo que es de los que son los propios episodios. Bueno, y tú, Verónica, desde tu punto de vista nuevo, misterioso, ¿no?, de lo paranormal, ¿qué opinas de la Ouija, de este fenómeno? A ver, yo estoy muy con Santi en ese sentido. Siempre he pensado que es cuestión de modas. Las modas vienen y van y seguramente en algún momento se convirtiese en un juego, un simple juego, ¿vale? Por entretenimiento poblacional en un momento dado. Las personas encuentran una cierta lúdica en la práctica de esta novedad, ¿no? Dices, ostras, la comunicación con los muertos, qué divertido puede resultar, ¿no? Y a partir de ese momento se crea esa moda de la que os hablo. Y es totalmente cierto que los seres humanos respondemos de manera muy similar a situaciones similares. Eso, teóricamente hablando, es algo que nos ha perseguido a nivel sociedad. Entonces, evidentemente, no estamos... Bajo mi punto de vista, ¿vale? La Ouija es cierto que hay que tomarla con mucha diligencia, con mucho cuidado, demasiado, porque no la conocemos en realidad. Hay algo más allá de nuestra sabiduría que no podemos controlar, pero tenemos la costumbre de absorber como bueno lo que le pasa al de al lado, ¿no? Entonces, es posible que haya una sugestión y es muy probable que la sugestión se dé como tal. No quiero decir que se dé en todos los casos, en absoluto, porque ya te digo que es un fenómeno
que no conocemos y que hay que tomar con cierto cuidado, porque puede ocurrir algo que ni tan siquiera sepamos controlar. Pero que la sugestión es muy mala, lo puedo afirmar. Ya os digo que sí, y que es capaz de hacernos virguerías en la mente. Muy bien, bueno, pues vamos. Santiago, ¿querías añadir algo? No, simplemente a apostillar una cosita que ha comentado Vero, Sí. En el sentido de la moda, de esas modas que antes también os refería. Fijaros si esto es tan así, de esta forma. No sé si recordaréis en los años 90, las revistas de prensa, la prensa local, revistas del corazón, revistas de programación, cualquier revista llevaba su tabla Ouija en muchísimas ocasiones para que la gente jugara en casa. Eso Incluso se han hecho juegos, empresas como EBB o Cefa hacían sus juegos de Ouija. Sí. Sí. De hecho, lo estamos divulgando nosotros mismos. O sea, nosotros le estamos quitando la importancia de lo que es este instrumento, que no sabemos exactamente controlarlo. Eso es. Y además, fijaos que también las modas nos han llevado a movernos en el mundo del misterio. Quizá hace unos años esto podría resultar un tabú, un tema que no saliera a la palestra, que no fuera cómodo hablar de él a nivel social, sino en círculos privados, y sin embargo ahora se ha convertido en una moda, de tal forma que es prácticamente una actividad de fin de semana coger uno la grabadora e irse a un campo y ver qué saca, como si esto tuviera algún tipo de metodología, y en realidad no es así, son cosas que hay que cuidar muchísimo. Pues ahí fijaos en las modas cómo transcurren. Cierto, y los accidentes que vienen con esas modas, o sea, la de caídas a diferentes niveles que ha habido en lugares abandonados, precisamente por intentar captar lo insólito, ¿no? Con esa grabadora y compartirlo en redes sociales, sí. Eso es, y todo a cambio de, pues a lo mejor de unos likes o de unos fans, de unos me gusta, de fama, ¿no? Fama social, el minuto de gloria. Pues en eso consiste. Pues vamos a seguir nuestra visita por la ciudad de Elche y yo creo, Verónica, que tenemos la obligación de visitar la Torre de Calahorra, ya que es uno de los monumentos más importantes de la ciudad, y este palacio está impregnado por todas las culturas que pasaron por Elche. Y Verónica, me gustaría que nos hablases de una en concreto, de la leyenda del rayo de luna. ¿Qué dice esta leyenda? ¿Qué cuenta? Pues es una leyenda muy curiosa que, por desgracia, la tradición oral la ha ido perdiendo poco a poco, hasta tal punto de que se ha convertido en una completa desconocida. Pero este edificio se supone que, bueno, pues tiene una cierta vinculación con el tema, bueno, pues religioso, y a su vez con el tema de la piratería, que en un momento dado también invadió la península ibérica. Esta leyenda, para situarla de manera adecuada, tendríamos que irnos aproximadamente al siglo XV, más o menos, aunque cuando está pasada a papel es verdad que tiene algún error, cosa que comprendo porque con el paso de los años, pues, lo que te decía, se va disipando. Claro, hay que situarla en el siglo XV porque sucede con carácter posterior a esa venida de la Virgen que justo antes comentábamos y que luego seguramente desgranaremos un poco más. Entonces, esta leyenda, bueno, pues tiene lugar o tiene una parte importante que sucede en las mazmorras de ese edificio, en las que, bueno, pues un pirata con un carácter un tanto malvado, ¿vale?, acaba por convertirse al cristianismo por un suceso que vive en primera persona y que está muy relacionado con la figura o imagen de la Virgen a la que siempre hacemos referencia. Por eso son dos leyendas que están muy vinculadas y que además, bueno, pues el edificio da lugar a que podamos un poco mantener ese misterio, ¿no? Porque tiene una decoración maravillosa, especial. De hecho, es de visita obligada cada vez que vengáis a Elche. Es necesario impregnarse en cada uno de sus rincones, porque tiene además una decoración demasiado exagerada, barroca. No niego que pueda resultar un poco cansina a veces, pero me parece maravilloso. Todo en colores muy próximos a los dorados y al rojo, lo que simboliza lo que es el nivel de opulencia que pudo tener la
la última familia a nivel particular que la ocupó como vivienda. Entonces es un espacio sin igual, que tiene una gran cantidad de historias que contar detrás de sus paredes. De hecho, una de sus salas fue sede de la masonería ilicitana, cosa que, bueno, pues llama tremendamente la atención por muchos de los detalles que aún en el presente se conservan, como por ejemplo los frescos que están en cada uno de los muros de esa sala masónica, que ya te digo, de obligada visita, es inevitable enamorarse de ese contexto. Si seguimos paseando por estas calles, nos vamos a encontrar con la historia de una bruja perseguida por la Inquisición. Santi, ¿de qué tipo de embrujos se le acusaba a Ana García? Pues concretamente de 4. La verdad es que para llegar a entender el caso de Ana García es interesante que también que sepamos su contexto, ¿no? El contexto histórico donde sucede todo este proceso. Ana García nace en 1630, nos vamos a situar en el siglo XVII, y cuando ella cumple 18 años tiene que enfrentarse a algo que le va a cambiar la vida para siempre. La leyenda habla de que en ese momento prácticamente vende su alma al diablo porque se enfrenta a la peste bubónica, un brote de peste bubónica que asolaba a toda Europa, concretamente a la zona del sureste. Y tenemos diferentes ciudades en donde prácticamente arrasa con toda la población, y en Elche no fue tan virulenta, pero también acabó con un alto porcentaje de los ilicitanos. La cuestión es que a raíz del 1648, que cuando sucede este brote, ella tiene 18 años, tiene esa mayoría, bueno, entre comillas, eso sería la mayoría de edad, nada que ver en esa época, pero, insisto, coincide con el brote de peste que prácticamente genera unas necesidades de subsistencia brutales. A partir de ese año, concretamente, como te digo, comienzan a desarrollarse los episodios por los que a ella se le aplicará luego el proceso de Inquisición. Se le acusaba de brujería. Y gracias al expediente, en este caso, tanto la Cátedra de Historia de Pere Ibarra como documentos en el Instituto Teológico de la Universidad de Murcia, como en la propia sede episcopal del Obispado de Cartagena, son los lugares donde se puede seguir, se puede rastrear un poquito estos embrujos y todo el proceso de Inquisición de esta llamada bruja. Y la verdad es que de los pocos casos que tenemos casi documentados hasta prácticamente su muerte, que no sabemos exactamente si muere o no muere. De los casos o cuando ella se enfrenta a la Inquisición, básicamente la acusan de hacer 4 conjuros. El conjuro de Santa Elena, por el cual prácticamente maldice a cualquier persona, invocando a la propia santa. Se dice que encendía una vela, un cirio, en donde mientras la mecha estuviera encendida la persona iba a estar maldita, en donde pues podían pasarle desde accidentes hasta desgracias, tanto personales como familiares, y moriría en el caso de que esa vela se cayese sin que nadie la tocase, ¿vale? Digamos que se le deja a la diosa Fortuna, ¿no?, al azar lo que es la vida del embrujado. El siguiente embrujo sería la hoguera de sal. La hoguera de sal, que es una especie de fuego eterno que ella hacía con una solución salina y me imagino que con otro tipo de combustible, aunque eso no aparece en el expediente, en donde cuando generaba ese fuego y añadía varios objetos personales de la persona a embrujar, ella invocaba a ángeles y a demonios. Y una vez terminado el rito, terminada la invocación, esa persona pasaba a prácticamente ser controlada física y mentalmente por la propia Ana. También se habla del conjuro de la hierba alta, que básicamente era una especie de embrujo vudú, para que nos entendamos, un muñequito hecho
de hierbas, en donde se colocaba encima de una puerta que ya la víctima pasara normalmente, y en el momento que pasa bajo el dintel, esa persona ya está embrujada. También se habla de controles mentales y control de personas, de la voluntad de esas personas a través de este embrujo, que desaparecía en el momento en el que ese muñequito se desgranaba, desaparecía también con el paso del tiempo. Y el último conjuro con el que ella entra al Tribunal de la Inquisición es el conjuro de Venus, del que no conocemos nada más que el nombre, no sabemos en qué consistía. Lo interesante es que los interrogatorios a ella, como todos, se los hacían en lugares sacros, en lugares ocultados y secretos a los ojos de muchos, y por las descripciones que hace el propio expediente, pudieran ser bien la basílica o bien lo que hoy es el convento de las Clarisas, lugar emblemático de por sí. Y de lo que sí parece que también tenemos claro es que estuvo recluida en la propia Torre Calahorra. Y Santiago, ¿qué tipo de torturas sometieron a Ana García? Pues concretamente a 3, al menos que conozcamos. Sería lo que se conocería como el buzo o el submarino, es decir, meterle un pañuelo por la garganta y empezar a echarle agua poquito a poco para que ese paño se empape y vaya ensanchando dentro del esófago y del estómago, produciendo pues unos dolores terribles. Sabemos que este tipo de técnica llegaba al punto que en ocasiones reventaba el estómago, aunque no es el caso de Ana García. También el potro, el estirar a Ana pues unos cuantos centímetros, en donde pues normalmente lo que sucedió fue lo que tenía que pasar, que algún hombro acababa totalmente dislocado y fuera de su sitio. Es interesante porque en ese instante a ella, paran la tortura, paran el interrogatorio, la curan, pasan unos meses hasta que vuelve otra vez el interrogatorio. Hay que recordar en este punto que la Inquisición no quería hacer daño al reo, no quería hacer un daño físico al reo, solo le haría daño físico en el caso de que el reo no confesara su herejía o en este caso que esta chica fuese una bruja. El tercer y último acto de tortura es lo que se conoce como la cuna de Judas. Imaginaros un trípode con un prisma en donde al reo se le colocaba justo arriba del prisma y bien por el ano, bien por la boca, bien por una oreja, comenzaban a descender e introducir el prisma por cualquiera de esos orificios del cuerpo humano. En ese instante, en ese momento, es cuando Ana García confiesa que es una bruja. ¿Y quién no lo confesaría aunque fuese mentira, madre mía? Qué atrocidades que hacían estos inquisidores, ¿eh? Total, pero insisto que tenemos que empatizar, entre comillas, empatizar con el momento. Lo importante no es el cuerpo en este caso. La persona que está delante de un tribunal de Inquisición ya está perdida. El tribunal sabe que es culpable. Lo único que están buscando son las preguntas adecuadas para oficialmente darlo como culpable. De hecho, el abogado defensor, porque había fiscal y abogado defensor, constantemente está hablando con Ana, diciéndole que confiese ya, que todo va a terminar mucho antes, sin tanto daño, que lo va a pasar muy mal, etc. O sea, intentando convencerla de que confesara algo que a lo mejor ella no había hecho. Hay que entender esto porque lo que es el propio tribunal, a la persona físicamente le da igual. Y ahí viene el tema de las torturas. Lo que interesa es el alma. Una vez que la persona confiesa, su alma va a poder ser curada, sanada, y entonces irá, en este caso, al cielo. Si esa persona, para conseguir que su alma sea sanada, por decirlo de alguna manera, hay que hacerle un daño físico, eso es lo de menos. El cuerpo es superfluo, por decirlo de alguna manera. El cuerpo es secundario, ¿vale? Lo importante es el alma del reo. Y de ahí
digamos, de ahí las torturas y las atrocidades que se hicieron en esos momentos, en esa época. Por estas calles de Elche han paseado personajes muy ilustres. Y Verónica, antes de que hablemos de si era masón o no Pepe Ibarra, me gustaría que nos hablases de quién era este historiador. Bueno, pues Pere Ibarra es uno de nuestros personajes más emblemáticos, más conocidos. Fue una persona verdaderamente implicada en mantener viva la historia de su ciudad, muy, muy implicado. Y además muy vinculado ya no solo al tema de la masonería en sí misma, sino también al catolicismo. Era un católico practicante y un verdadero artista que podía escribir, podía pintar, podía hacer todo lo que se propusiera. De hecho, hay un librito muy pequeño, Historia de Elche, ¿vale?, cuya última edición data de 1895. Es un libro que tengo aquí, pero que se puede conseguir gratuitamente en la Biblioteca Nacional. Está a disposición de todo aquel que lo quiera. Pues ese libro es capaz de nutrir nuestra historia desde cerca. No llegó a la guerra civil porque no sobrevivió hasta tanto, pero fue capaz de relatar cada uno de los episodios de la historia de Elche desde el pasado más pasado y absoluto hasta que falleció, y fue retomando poco a poco lo que son las historias, las tradiciones, y lo hacía con mucho cariño. De hecho, el libro todavía se puede conseguir en cualquier librería o en Amazon o en Casa del Libro. Es un librito que además debería ser necesario. ¿Por qué? Porque Pere Ibarra lo escribió con una finalidad muy concreta, y era enseñar historia de Elche en las escuelas. Es decir, él quería que no se perdiera en absoluto lo que era la historia local y que sirviera siempre de enseñanza para que nadie olvidara de dónde venía. Y eso es quizá lo que hace este libro más especial. Pere Ibarra, ya te digo que estuvo muy vinculado con la propia historia de Elche. Fue una persona que gracias a él disponemos de parte de nuestro archivo histórico, porque si no hubiese sido por él, no hubiésemos tenido documentación, como el que dice. Porque él fue una persona que se encargó de cuidarla, de custodiarla y de luego volver a facilitarla al propio ayuntamiento, porque se destruyeron muchas cosas. Y como curiosidad, fue muy, muy amigo, muchísimo, de Ramón Lagier, el famoso capitán Lagier, que también aparece en el libro con su pequeño capítulo dentro de los personajes célebres, que también te habrás dado cuenta de que es una persona muy, muy relevante a todos los niveles. ¿Qué más personajes, Verónica, destacarías tú que han pasado por estas calles de Elche? Pues otro de ellos, indudable, Ramón Lagier. Ramón Lagier, nuestro famoso y querido capitán espírita, una persona que, bueno, pues los que lo han conocido pueden decir que era muy amigable, lo definen como un señor muy alto, muy vasto, pero siempre con batallas que contar, porque yo diría que gracias a él el espiritismo de Allan Kardec llegó a España y llegó por el puerto de Barcelona escondidito, como buen libro prohibido en la España del siglo XIX. Fue una persona que la desgracia le persiguió muchísimo. Fue una persona que tuvo que aprender a reconstruirse a sí misma una, otra y otra vez, porque cuando parecía que todo iba bien, la vida le daba un revés, ¿no? Siempre le asolaba la enfermedad, la muerte, la pérdida, la desgracia. Fue una persona que por un momento de su vida se convirtió en una persona muy mezquina, y puede ser hasta comprensible por todos los hechos que vivió en un momento dado y en un lapso muy corto de tiempo. Y el libro de los espíritus de Allan Kardec le abrió una nueva forma de conocer el mundo, de comunicarse con sus fallecidos y también de entender que todo en la vida ocurre por algo, y sobre todo que no podemos ser esclavos de nuestros actos ni de nuestras palabras y justificarnos en lo que nos ha ocurrido para ser de tal o cual forma, ¿no? A él ese libro le supone un aprendizaje muy, muy grande,
que le lleva a conocer otro tipo de vida, y ese tipo de vida es el que traslada aquí a la ciudad, porque él, aunque no era de Elche, él vivió en Elche. Entonces es una persona que le tuvimos aquí, además en una pedanía viviendo. A través del libro Elche, Misterio, Leyenda y Tradición vas a poder conocer cada rincón de la ciudad con más de 7.000 años de historia. Eso no lo digo yo, lo dicen nuestros invitados de hoy en el libro. Encontrarás muchos más personajes ilustres conectados con la ciudad, podrás conocer la historia de un palacio cuyos moradores no son de este plano, e incluso la historia de una posesión de lo más extraña y muchos otros datos recopilados en este trabajo de Santi García y Verónica Caneo. ¿Cómo podemos encontrar un ejemplar? ¿Cómo nos podemos hacer con un libro vuestro? Bueno, si quieres te empiezo explicando yo, que perfectamente podrían contactar con nosotros, ¿vale? Tanto a través de las propias redes sociales, en las que nos pueden encontrar por nuestro propio nombre, Santi García por un lado y Verónica Cano por el otro. También a través de nuestros correos. Santi, di el tuyo, por fin. Sí, por supuesto. Santi García Lorca 78 @gmail.com. Correcto. Y el mío sería V, como mi nombre, Cano Alarcón, que son mis apellidos, @gmail.com. Esa, digamos que sería la forma más directa. Incluso pueden conseguir el ejemplar dedicado, que se lo podemos remitir a cualquier punto de España. No tenemos ningún problema. Y para los ilicitanos, que son ilicitanos de tradición, arraigados y personas que puedan tener la oportunidad de pasear por el centro histórico, perfectamente pueden conseguirlo en numerosas librerías, como por ejemplo Librería L'Extrem. Para los que conozcan Elche, está por la zona Barrio Sector Quinto. Estaríamos hablando también de Librería Mikado en la zona Altavix y muy próximo a la Universidad Miguel Hernández. Y ya en lo que sería centro ciudad o centro neurálgico, lo podrían encontrar en Papelería El Salvador, junto a la iglesia del mismo nombre. Librería Alitruc, muy cerquita del Paseo de les Heres de Santa Lucía y de los Baños Árabes y de la Sala Cultural Las Clarisas. Lo mismo que Librería Séneca, es decir, las dos están muy cerquita de este espacio que os digo. Muy bien, bueno, Verónica, solo te ha faltado darnos las coordenadas para meterse al GPS y que nos lleve, ¿eh? Podría perfectamente hacerlo. Bueno, pues muy bien. O sea, no tenemos excusa para no hacernos con uno si visitamos la ciudad alicantina de Elche. Verónica, Santi, los fines de semana os dedicáis a hacer visitas guiadas nocturnas por esta ciudad. ¿Qué tipo de rutas tenéis disponibles? Pues si quieres empieza Santi y te cuenta un poquito sobre su propuesta. Venga, va, te dejo. Aprovecha, Santi. Muy bien, Verónica. Bueno, pues yo hago visitas guiadas con rutas misteriosas en la página web rutasmisteriosas.es, en la sección de Comunidad Valenciana, obviamente Elche. La propuesta es una visita en donde gran parte de lo que van a poder descubrir se encuentra en el libro, pero está enfocada más a ámbitos de experiencias personales, vivencias de personas, de ilicitanos que han tenido encuentros con el más allá, y sucesos cuanto menos, vamos a llamarlos legendarios, en la propia historia de la ciudad de Elche. Verónica, ¿tu turno? De acuerdo, pues vamos a ver, en mi caso las visitas, paseos misteriosos, lo realizo de la mano de Hispania Mágica. Y bueno, pues decidimos incluir en agosto del pasado año, que estábamos ahí en plena pandemia, lo que era la experiencia Elche Mágico y Misterioso. Es una experiencia que dura 2 horas, en la que recorremos, bueno, pues los puntos más importantes de nuestro centro histórico, haciendo un recorrido muy concreto, muy específico, que además tiene una razón de ser, no se realiza de otra forma porque tiene un porqué. Y nos vamos deteniendo en ciertos puntos contando, digamos, lo que son los misterios y las leyendas. Yo me centro más en el carácter legendario tradicional, ¿no? Lo que son hechos constatados, tradiciones que todo el mundo conoce, pero contadas desde otros muchos puntos de vista, porque no hay un único, hay muchísimos personajes célebres,
y otros que no son tan célebres, porque siempre lo digo, no todos son tan maravillosos y no todos han escrito libros, pero muchos de ellos sí que aparecen en el libro, porque bueno, pues al formar parte de mi familia, que seguramente te habrás dado cuenta cuando has leído algunos capítulos, que menciono algunos nombres personales, bueno, pues esos nombres personales están también vinculados con todas esas pequeñas historias que voy contando. Muy bien, perfecto. Bueno, pues cuando todo esto del COVID acabe, si es que realmente acaba algún día, quiero visitar a Javier, que además es también de allí, de esta ciudad. Y bueno, aprovecharé también para hacerte una visita y estoy seguro que nos vamos a contar una de vuestras rutas. Y ya aprovechamos a ver si de una vez nos conocemos en persona. Así que hasta entonces, muchas gracias a los dos por venir al programa y por compartir con nosotros vuestro último trabajo. Muchísimas gracias, Víctor. Un fuerte abrazo desde Elche. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, gracias a vosotros y cuidaros mucho y un fuerte abrazo. Que tengáis un buen fin de verano. Venga, gracias. E igualmente.